Por si las moscas vamos a presentar el documental Tan cerca de las nubes. Me refiero a este fabuloso documental sobre el equipo de fútbol femenil que a principios de los 70 capturó la atención y el corazón de la afición mexicana y jugó una final del Campeonato Mundial de Fútbol Femenil aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver el tráiler y regresamos con el director Manuel Cañive. Y ahora salían las mexicanas que son recibidas con un gran júbilo. Es la entrada más grande en la historia del fútbol. Patricia Hernández la tira al arco. Empieza con un grupo de chamacas que eran integrantes de la porra del equipo América. Silvia Zaragoza Herrera para servirles. Para mí era mi escape de distracción y libertad. María de la Luz Hernández. Yolanda Ramírez. Pareces machorra y que andas de marimachi. En lugar de que se vayan a lavar los trastes, ahora ya estaban a jugar fútbol. ¿Tu posición? Portera. Pero el fútbol te toca y te toca. Llega un telex y me dice que participase un equipo de México en el primer campeonato mundial de fútbol femenil. Ni idea teníamos de eso. Qué bonito momento. Como dicen, sin conocer Xochimilco, volamos tan lejos, ¿verdad? El primer partido del primer mundial, la Peque Rubio nos anota el primer gol. El primero de 9. Vamos a traer algo para México. Muchas niñas, muchas chicas empezaron a jugar. ¿Cuántas van a ser las seleccionadas? 18 jugadoras. ¿Cómo es posible yo en la selección? Oigan el grito del Azteca. Sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Ya alguien había roto un esquema. Nos quisieron borrar. ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes deciden si se juega o no se juega. Todas teníamos ya la idea de que íbamos a ser campeonas. Nosotras ya llegamos, ya hechas por la calle, por los cuates, por el barrio. Manuel, bienvenido aquí a Por si las moscas. La verdad es que después de ver este documental me hiciste recordar un pequeño punto de mi infancia ya completamente olvidado. Pero bueno, en efecto, como dice en el tráiler, pues es una hazaña que vale la pena recordar. Lo que quería preguntarte es, ¿cuál es tu relación con la historia? Bueno, yo creo que realmente debería de decir lo primero que soy aficionado al fútbol desde niño. Ajá. Es una afición que obviamente ha pasado por diferentes etapas, por una pasión desmedida, a veces por un alejamiento del fútbol, pero hay algo que me atrapó ya desde hace mucho tiempo, que es la parte histórica del fútbol, que la he yo abordado, pues no solamente como cineasta, también tengo otra profesión que es importante para saber cómo se gestó la historia, en la cual soy diseñador y me he involucrado en proyectos de museología, de museografía, y justamente esto fue lo que hace ya casi 7 años estábamos haciendo un proyecto para un museo en el cual estábamos exhibiendo la historia del fútbol mexicano en objetos originales, podemos decir, y queríamos no dejar fuera a la rama femenil, y solamente sabíamos que conocíamos la historia justamente por estos ecos. Exacto. A mí no me tocó vivirla en ese mismo instante, pero sí, desde muy niño escuché algo acerca de ella y se me quedó grabada. Ajá. Como una leyenda, ¿sabes? Porque en realidad nunca había visto jugar mujeres yo en esa época de mi vida fútbol, y menos imaginar que habían jugado en el Estadio Azteca. Haciendo esta exposición quisimos buscarlas, quisimos darles un espacio en esta exhibición. Costó un poco de trabajo hacerlo al principio, la verdad. Sí, es lo que te iba a preguntar, si te costó trabajo encontrar un equipo del 72 que desapareció 6 meses después, ¿no? Pues realmente muy complicado, y yo creo que esa fue una de las primeras como señales en las cuales me fui adentrando en una historia que yo, al apenas conocerlas, me di cuenta de que tenía que ser contada, que no podía permanecer en el olvido más tiempo. Yo, justamente, hay algo que es bien interesante. En aquella exposición, para buscar de pronto a jugadores de antaño, digamos, hombres, casi siempre había, digamos, como diferentes
maneras de llegar a ellos sin tanta complicación. Para llegar a ellas la primera vez fue muy complicado. En aquel entonces, ¿sabes? Ha cambiado un poco, curiosamente, como la visibilidad que ha tenido esta historia a lo largo justo del tiempo que venimos trabajando. Creo que es parte de lo que hace sentir que las historias a veces tienen por lo menos esta, por ejemplo, estaba teniendo ese pulso propio que hacía que los que de pronto nos acercábamos a ella la sintiéramos vibrar y desenterrarla, ¿no? Claro, y además pienso que si hubiera salido antes, y hace 10 años, no se hubiera entendido igual como si sale ahora, digamos. Es interesante también, ¿no? O sea, que le corresponde este momento, tal vez, ¿no? Y yo justamente por eso, si soy sincero, no son cosas en las cuales pensé en el momento en que decidí, que me vino a la mente el hecho de que quería hacer una película y que se los planteé a ellas. Yo simplemente quería contar esta historia que me parece que no podía, insisto, quedarse en el olvido y que había que de alguna manera transmitirla, ¿no? Compartirla con las generaciones de hoy en día, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un pequeño resumen de cómo se formó este equipo de fútbol y cómo fue que llegó a tener un papel tan prominente, que es parte de lo que cuentas en la historia? Seguro. Es muy interesante, ¿no? Porque en realidad se podría decir que prácticamente existió primero el compromiso de ir a jugar un primer mundial a Italia en 1970, que el simple hecho de que hubiera habido una selección en México. O sea, tuvo que hacer una selección para poder enfrentar o para poder, digamos, como cumplir con ese compromiso que ya se había contraído por diferentes, por otras cuestiones que se cuentan también en la película, porque uno de los involucrados directo en el hecho de que haya existido esta selección y de que el fútbol femenil en aquel entonces haya tenido visibilidad dentro del entorno, digamos, como del deporte organizado en México, pues fue Manelich Quintero, que era un periodista en aquel entonces de El Heraldo, ¿no? Que era un periódico que en realidad tenía como un perfil, digamos, novedoso, de iconoclasta, no sé cómo llamarlo en aquel entonces. Bueno, es de los primeros periódicos en color. En color, exactamente. Claro. Y pues cubrían de pronto la fuente del fútbol femenil que acababa de nacer en 1969 entre un grupo de porristas del equipo América, así fue, o sea, jugando cascaritas de pronto dijeron, vamos a organizarnos, vamos a hacer nuestros uniformes, de pronto ya había más de un equipo, entonces empezaron a generar competencia hasta que se volvió eso un torneo y de pronto empezó eso a crecer y a ser, digamos, como una bola de nieve que creció muy rápidamente y creo que también es como algo bien interesante de que la película la estemos... que la hayamos hecho en este momento, porque hay una suerte de espejo de aquella sociedad de principio de los años 70, donde también había, digamos, como una necesidad de poner, digamos, como dentro del debate público de la sociedad la cuestión de la igualdad de géneros, ¿no? Totalmente, si los 70 son la segunda ola del feminismo que le llaman. Exactamente. Y estaba justamente al mismo tiempo, bueno, pues las feministas estaban poniendo este asunto en la agenda pública. Exacto. 74 hubo una gran reunión de mujeres en México, promovida por Echeverría, pero pues esto también estaba sucediendo paralelamente, ¿no? Claro, y creo que por eso mismo el fútbol, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, especialmente en Italia, donde ya había una liga profesional, fue la que hizo que de pronto se sintiera la necesidad de generar un torneo internacional, pero no estaba involucrada la FIFA, porque en aquel entonces la FIFA realmente, bueno, como ministerio que podemos decir oficial del fútbol, ¿no? En aquel entonces no tenía en lo absoluto contemplado que la mujer estuviera involucrada en este deporte, entonces ellos se quedaron al margen de estos torneos y los organizó una asociación independiente con sede en Italia, y entonces, bueno, pues en ese momento, por triangulaciones justamente de periodistas, un periodista mexicano que se fue a vivir a Italia, de pronto con la cercanía con esta gente de la asociación le dijeron, oye, si en México ya tienen algunos equipos y hay ahí una liga, digamos, como incipiente, ¿por qué no vienen a jugar el Mundial aquí a Italia, el primer torneo que vamos a hacer? Y así surgió la invitación. Claro. No había equipo, en ese momento se pusieron, digamos, a organizar este equipo y en un lapso como de 2-3 meses estaba lista una selección femenil para ir a jugar
ese primer torneo Italia con unas carencias absolutas, no tenía ni siquiera uniformes. Sí. Esos uniformes llegaron literalmente horas antes de subirse al avión, ¿no? O sea que y luego hay un cambio de fortuna interesante porque el equipo mexicano va a Italia y triunfa resonantemente. Y también hay que poner en contexto que el equipo mexicano en el Mundial de México en 1970 pues no había sido tan exitoso, pero el equipo femenil al contrario, pues comienza a tener unos triunfos resonantes contra equipos que el equipo de varones no habría podido enfrentar con el mismo éxito, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que también esta historia tenga esa implicación, digamos, como en la cual la sociedad mexicana, la verdad es que fue así, en ese momento, ¿no? O sea, pusieron en la balanza ¿quiénes son mejores? Los alcances, ¿no? Y el desempeño de las dos selecciones, ¿no? Y se ilusionó por eso con la selección femenil, porque digo, es bien cierto que era un torneo pequeño, sin embargo, eso no debería de demeritarlo. O sea, muchas veces de pronto he escuchado, y estoy yo con eso de acuerdo, que estos dos primeros torneos es como si de pronto estuviéramos hablando de los primeros campeonatos mundiales en la rama de los varones en los años 30, que también eran torneos en los cuales había pocos equipos, eran pocos, o sea, es decir, eran en realidad pues casi prototipos de lo que ahora conocemos como campeonatos mundiales. Para las mujeres pasó lo mismo, y el equipo mexicano de pronto pues tuvo exactamente un éxito inesperado que hizo que regresaran a México y en ese momento cambiara, digamos, como totalmente la apreciación que tenía el público y las autoridades deportivas respecto a lo que ellas podían, digamos, el potencial que tenía este equipo, ¿no? Y la verdad es que eso también hizo que se fijaran, digamos, que tuvieran en ese momento como esta idea de decir, bueno, pues esto también seguramente puede ser algo... Un negocio, ¿no? Meses antes del Mundial, todavía en el 70, a finales, trajeron al equipo italiano, esas son de las cosas que no aparecen en la película, trajeron a la selección italiana con la que había habido ya una primera rivalidad deportiva muy fuerte en el torneo en Italia, la trajeron a jugar unos partidos amistosos al Estadio Azteca y al Estadio Jalisco, y el público asistió masivamente. En ese momento es cuando los administradores del Estadio Azteca y dueños del Estadio Azteca, me explico, o sea, la televisora oficial, dijeron, ¿sabes qué? Esto, pues vieron el signo de pesos y dijeron, hay que traer el Mundial a México, el Mundial femenil. Y como estaba la infraestructura ya, digamos, como desarrollada para el Mundial, como lo dijiste tú, del año anterior, que se había jugado aquí en el 70, pues en realidad el torneo tomó otra dimensión, se proyectó al mundo entero y por eso algunos creen y entienden que este en realidad fue el único mundial que se jugó en aquel momento, porque la verdad es el que tuvo ese alcance, ¿no? Vamos a un corte, vamos a dejar el cliffhanger, como dicen los cineastas aquí, para regresar con ese campeonato de 1972, que es central en tu narración. De acuerdo, claro. No se vayan, regresamos aquí en Por si las moscas. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Por si hay las moscas, estamos de regreso. Soy Guillermo Sorno. Hablamos del documental Tan cerca de las nubes sobre el equipo femenino de fútbol de principios de los años 70. Me acompaña Manuel Cañive, que es el director de este fantástico documental. Manuel, nos quedamos en esta idea de que en México se decide traer un mundial de fútbol femenil en donde el equipo mexicano, que ya había tenido una participación internacional muy exitosa, va a jugar. Y ese es, digamos, el gran centro de tu documental. Sí, desde luego. Es un torneo de verdad que tuvo una repercusión importante, no solamente en México, sino en algunos otros países, en Europa, donde se proyectó realmente en ese momento, porque se pudo ver, digamos, como una primera muestra de lo que el fútbol femenil podía, digamos, atraer al público y generar también digamos, el interés y que la gente respondiera, y que además era un deporte que en realidad en la rama femenil empezaba a tener una evolución en ese momento, pues aparentemente muy rápida, muy veloz, ¿no? Pero desafortunadamente, así como fue esa explosión que se dio en ese momento, pues esto pasó muy pronto y quedó, digamos, en la fugacidad. Enterrado, claro. Quedó enterrado, para lo cual también hay que entender ¿por qué? Claro. Por qué, los porqués. Pero cuando se deciden traer el Mundial a México y le otorgan la sede, pues en realidad lo hacen a lo grande, ¿no? A llenar, la intención era llenar el Estadio Azteca, y también entonces la exigencia deportiva para la selección femenil era otra. Son dos, digamos, como escenarios muy distintos, sí, ¿no? A Italia se fueron sin apoyo, nadie sabía que se iba a jugar aquel Mundial, y en cambio en 1971, a la víspera de ese Mundial, las expectativas eran otras, y se esperaba que el equipo mexicano hiciera un gran papel, que lo hizo, pero en realidad estaba esa exigencia de ir a lo más alto, ¿no? De ser campeonas del mundo, que también en la película se aborda un poco como ese elemento que de alguna manera después detonó en una serie de situaciones extrañas, se puede decir, totalmente, e inusuales, pero que a la vez me siguen a mí representando parte de esta fascinación que tengo por esa historia, ¿no? Porque si de pronto se puede ver al fútbol femenil como, digamos, un acto casi de lucha en aquel momento, ¿no? El hecho nada más de tener, digamos, el derecho a jugar lo que ellas querían, lo que les gustaba, ¿no? Que estaba prácticamente prohibido, pues en algún momento dentro del torneo del campeonato empezó también a resonar esta idea de que había una injusticia respecto las mismas a la retribución que hoy, claro. Es exactamente eso, ¿no? Mismo. Y ellas, que también es parte de esta historia tan compleja, eran muy jóvenes, hay que tomar en cuenta también eso. Al decir muy jóvenes es que verdaderamente lo eran, ¿no? Claro. Había una de ellas, la más chiquita, Erendira Rangel, cumplió 13 años durante ese campeonato mundial, o sea que imagínate, ¿no? Había otras que sí ya eran, digamos, veinteañeras, ¿no? Arriba de los 25, que bueno, ya se podían considerar que eran, digamos, como, pues tenían mayor experiencia, pero la verdad es que se metieron también incluso en esto, no solamente deportivamente hablando, dieron de qué hablar, sino también afuera de la cancha, tratando de digamos, de reclamar una retribución justa a lo que estaba pasando, porque nunca se vieron entradas en el fútbol femenil como aquel entonces, ¿no? Se llenó el Estadio Azteca, sigue siendo un récord no reconocido, y lo cual creo que es importante, ¿no? Hace poco en el torneo de la Champions femenil se llenó el estadio de Barcelona, el Camp Nou, le caben como 90,000 espectadores, pues en el Azteca en el 71 metieron más de 110,000. Claro. Lo que sucede es que no está, digamos, reconocido esto como algo oficial, y por lo tanto también, pues, es ignorado, ¿no? Pero eso fue lo que sucedió. Hay un plano fascinante en tu documental, y es que obviamente entrevistas a ellas ahora. Y el paso de los años, o sea, del 72 al 2021, 22, pues crea también pues un arco de tiempo, un arco narrativo que es fascinante. Y entonces, a diferencia, digamos, de los ídolos del fútbol masculinos, que como los vemos ahora,
ellas aparecen bajo una luz fascinante. No se me había ocurrido, digamos, pensar como una futbolista ídolo del fútbol se ve hoy y es muy impactante, por decirlo menos, ¿no? Seguro, sí. Y creo que era parte de lo que pretendía en un principio al plantearme la forma, digamos, narrativa, ¿no? Exacto. Que había una suerte, digamos, como de espejos, de reflejos, o sea, de visiones, digamos, en las cuales, bueno, lo primero que yo determiné es que ellas iban a contar su propia historia, o sea, que no iba a haber otro elemento narrativo, no iba a haber un narrador, no iba a haber nada de eso, sino que no. Y que aquí sí, digamos, conscientemente quería recurrir a esto que muchas veces los documentalistas le tenemos, digamos, como cierta, ¿no? O sea, que no sabemos del todo cómo asumirlo, el hecho de usar los talking heads, ¿no? O sea, hacer las entrevistas a cámara, porque muchas veces se piensa, digo, yo eso lo entiendo, que es una especie como de fórmula, ¿no? Pero dices, bueno, es que ¿cuál? ¿Qué otras tantas cosas tenemos, digamos, o recursos tenemos, sobre todo para contar? Pero yo siento que aquí el talking head hacía mucho sentido, porque era desde el principio indispensable para la película estar jugando a esta suerte, digamos, de imágenes del pasado y del presente, que yo creo que hace que eso también pues meta al espectador, digamos, en esa situación, y estás reflexionando, siento yo, en segundo plano sobre otras tantas cosas que la historia tiene, que es lo que yo creo quería plantear, y no solamente la anécdota deportiva, ¿cierto? Hay una cosa que también me gusta mucho de tu documental, y es que, o sea, un partido de fútbol se tiene que narrar y editar de una manera específica para el documental, es decir, no puedes poner los primeros o segundo tiempos, y hay una manera, digamos, de editar que va emocionando al espectador, y vas construyendo también esta emoción del equipo mexicano que va ganando. Hay una música incluso, hay una utilización muy inteligente de la música en todo esto. Cuéntanos de este trabajo de edición y musicalización. Pues creo que fue parte, digamos, de cómo ir encontrando la película, tal vez en una segunda etapa, porque yo lo primero que realmente deseaba, en una primera etapa, trabajé primero con una editora, con Ana García, durante más de un año. Los documentales normalmente así son, ¿no? Tienen esta necesidad de que la edición se vuelva protagonista, protagonista, y por lo tanto son procesos largos, ¿no? En los cuales vas encontrando, digamos, como la forma. Aquí había algo que yo en realidad sabía que yo me quería pegar a ello, porque yo a la hora, desde que yo conocía la historia y la iba repasando, desde que la investigué, me daba cuenta de que tenía, digamos, ya en sí misma como estos arcos dramáticos, como estas por sí misma, ¿me explico? O sea, que a la hora de irla abordando, sabía que iba a ir encontrando los estadios que nos podían dar, digamos, como la materia para que la película tuviera también dramáticamente esta lectura, ¿no? El asunto es que, evidentemente, en esa primera parte creo que dejamos la historia contada, pero hacía falta meterle mano justamente a esta parte de la narrativa deportiva que era muy necesaria, ¿no? En un principio, por ejemplo, era el primer Mundial de Italia, que eso también es curioso, casi no hay material porque no fue cubierto por la televisión, hubo apenas algunas cámaras de estas que luego terminaban siendo noticieros cinematográficos, ¿no? Como aquí existían antes de las, ¿no? Como 3 minutos. Sí, ¿no? Esos 3 minutos, bueno, allá hicieron algunas cosas para esos propósitos, pero no hay una cobertura televisiva como la que hubo en el Mundial de aquí de México del 71, así que había que buscar, digamos, la manera de contar aquello pues con los recursos que teníamos, que básicamente eran como fotográficos, pero también con esta parte de la memoria, que resulta también todo un trabajo en el cual se necesita, digamos, motivar, ¿no? Porque es entendible que alguien, aunque haya protagonizado aquellas historias, 50 años después tal vez no te acuerdes perfectamente ni siquiera cómo quedó el marcador de determinado partido, ¿cierto? Entonces había que ir haciendo todo un trabajo de... ¿Les enseñaste a ellas el partido para que lo pudieran comentar? No, porque, bueno, no. En realidad ellas sí tenían... una memoria muy clara. Sí, claro, pero para ello también había que hacer como conversatorios a veces previos para realmente, ¿no?, entre nosotros encontrar pues cuál era como la versión más cercana a la realidad, ¿no?
porque la verdad es que muchas veces entre algunas de ellas había discrepancia respecto a los datos. Yo había hecho un trabajo de investigación, digamos, exhaustivo, se puede decir, lo más completo que pudo ser, basado en el primero en el trabajo hemerográfico, que es como básico, y en aquel entonces en los periódicos era increíble, porque venían reportes pormenorizados de hasta lo que pasaba en la televisión, ¿me explico? ¿Cómo se lee hoy esta historia? ¿Cómo crees que se lee hoy? Yo creo que con sorpresa, antes que otra cosa, al menos eso me he encontrado. Ajá. Bueno, yo siento que hay algo que tiene la película que la verdad lo celebro, porque en realidad creo que simplemente fue hacer un poco como de justicia a la propia historia y a los propios personajes, ¿no? Ellas se vuelven entrañables a mi forma de ver, y la historia conmueve, y no sé, todavía no alcanzo a distinguir cuáles son, digamos, esos factores que la hacen más conmovedora, porque muchas veces a mí mismo yo digo, lo digo ahí sin falsa modestia, cuando corría la película al principio, que todavía no tenía esta forma definitiva, había unos instantes en los cuales yo mismo me conmovía. Cuando hacía entrevistas con ellas, yo mismo a veces sentía, digamos, conmovido por varios de estos relatos en los cuales siento que hay como por parte de ellas, una manera, digamos, como tan entrañable, también apegada, sin poses, sino de hablar sobre algo que fue extraordinario para ellas y que a final de cuentas son personajes pues que viven, digamos, hoy en día pues en vidas muy discretas y lejos de los reflectores, ¿no? Pero lo que yo he visto y que me ha tocado por fortuna ya exhibirla a algunos públicos muy jóvenes es la sorpresa. Claro. Sí, nadie se imaginaría que eso pasó Primero, en México. nadie se imagina que eso sucedió hace 50 años. Exacto. Para generaciones actuales a veces es entendible que no exista, digamos, como una idea muy clara de varias cosas que en realidad acontecieron como esto y que son, digamos, como referencias claras que están ahí y que a lo mejor se piensan que son mucho más recientes, ¿no? Que las mujeres juegan fútbol desde hace apenas algunos años, ¿no? Entonces esto creo que empieza por ahí, ¿no? Y creo que desde ahí la relación que tienen con la película este tipo de públicos se vuelve realmente una cuestión en la cual, a la vez que vas disfrutando este relato en el cual tú ya lo dijiste, que hay una... Yo quise también apegarme mucho como a la música, ir construyendo, digamos, un relato en el cual la música era un elemento fundamental. A la vez que vas disfrutando eso y te va haciendo una especie como de sub y bajas, hay una parte, digamos, como que subyace en segundo plano, que va un poco como reflexionando acerca de lo que implicaba esta historia en ese mundo que es de hace medio siglo y que aparentemente ya no existe o no es lo que en realidad hoy entendemos, ¿no? Y yo siento que por ahí es donde viene parte de la dimensión, digamos, como del volumen que tiene la película en términos narrativos, ¿no? Pues muy bien, Manuel, se nos ha terminado el tiempo. ¿Dónde se puede ver? Bueno, la película está pues en una plataforma, está en ViX, permanentemente la pueden buscar ahí. Estamos teniendo la fortuna de poderla exhibir también de pronto en sala, pero esto va siendo, digamos, como proyecciones más aisladas. Creo que vale la pena si de pronto se topan con alguna proyección y que puedan verla así, pero si no, el recurso de la plataforma permanentemente. Bueno, pues muchísimas gracias, Al contrario, Manuel. muchas gracias a ti. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.